Gracias. Pues muy bien, muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy otra sesión más y una sesión especial. Y especial lo digo porque vamos a, con la maestra Minerva nos está haciendo ahora sí que un trabajo especial, nos está haciendo de mucha ayuda para recordarnos muchas cosas que nosotros tenemos que tener reforzadas. En este caso y el día de hoy, la sesión informativa sobre la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil. Recordemos que esto es una ley a nivel nacional que ya tiene algo de tiempo, pero que en cada uno de los estados se ha manejado de manera diferente. Ya veremos qué es lo que sucede en nuestro estado. Por lo pronto, yo les comento que en el Estado de México ya fue aprobada esta ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil con el nuevo gobierno. Recuerden que hubo un cambio ahí muy fuerte de gobierno después de muchísimos años y el nuevo gobierno junto con las organizaciones de la sociedad civil del Estado de México que han estado trabajando juntas y organizadas, se, se autorizó y ya están en proceso de implementación, que sabemos que el proceso como quiera es largo y tiene muchas vertientes, tienen que llevar a cabo sus respectivos reglamentos, pero el primer gran paso ya se dio y precisamente fue en el Estado de México. Así es que bienvenidas y bienvenidos todos. Muchísimas gracias por atender la invitación. Maestra Minerva, le cedemos Sí, el micrófono. Muchísimas gracias. te agradezco mucho, Álvaro. Y bueno, en algún momento platicando Álvaro y yo, y me dirijo con cada uno de ustedes que está atendiendo a esta reunión, en algún momento Álvaro y yo platicábamos y de la inspiración sí salió el asunto de las asociaciones civiles no pueden vivir solamente de buenas intenciones. Es decir, necesitamos pasar de las buenas intenciones a una determinación estratégica, porque no vivimos, no colaboramos, no participamos en la sociedad de una manera solamente inspirada, sino necesitamos revisar qué lineamientos y qué normativas nos vemos comprometidos a respetar. Si frente a nosotros tuviéramos jóvenes, adolescentes, niños que vienen con esa fuerza, que aún no han recibido comentarios desalentadores y valga por ruda que sea la expresión, comentarios castrantes donde se les desanime a hacer una diferencia con sus intervenciones comunitarias. Si esos niños, esos adolescentes estuvieran frente a nosotros, tendríamos que explicarles que para que no quede en una buena intención, necesitamos aprender a trabajar de manera organizada en la obra superior, es decir, en cosas que van más allá de nuestra humana mirada, en cosas que van más allá de las experiencias de vida que podemos tener, pero que están ya previstas y reguladas a través de lo que implica leyes, códigos. Y yo quiero decirles, aun cuando tuvimos el establecimiento de una ley que ordenaba la parte de las asociaciones y sociedades civiles, que no es lo mismo y que lo vamos a ver un poco más adelante. En el año 2024, para ser específicos, en abril tuvimos una actualización. Entonces, aquí, pues vamos a referirnos especialmente a la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil. Nosotros probablemente en nuestras reuniones, a veces con Álvaro, a veces con nuestros benefactores, podemos platicar un tanto de los propósitos
de lo que le da esencia y enfoque a la asociación. Pero a la hora que hablamos de cumplir con reglas, con normas, las cosas se vuelven un poco o mucho más tajantes. Esta ley está dividida en 6 capítulos. No vamos a hacer lecturas interminables de los capítulos. Tiene 20 aspectos que revisar. Y otra vez, repitiendo, esta es la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil. Integrada esta ley por 6 capítulos. Bienvenido, ingeniero Juan Horta. Muchas gracias. Gracias. En estos capítulos vamos a encontrar que, bueno, vienen las disposiciones generales de inicio, que viene explicando un tanto sobre organizaciones de la sociedad civil, que viene la Secretaría de Servicios Parlamentarios de Autoridades y Acciones de Fomento, que viene además el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil y del Sistema de Información, que en el capítulo 5 encontramos el Consejo Técnico Consultivo y en el capítulo 6, para concluir, una situación un tanto incómoda, que es la parte de las infracciones, sanciones y medios de impugnación. Y yo les soy franca, puedo recordar las materias cuando estaba en el tecnológico y nada más de recordar el grosor de la Ley Federal del Trabajo y la cantidad de libros que veíamos alrededor de las leyes que devienen de la Constitución Política, la madre de todas nuestras leyes. El documento prioridad en México, pues realmente decir que son 6 capítulos, estamos tranquilos, equipo, podemos platicarlo, porque platicarlo va a ser más fácil que darle forma en la vida cotidiana a las acciones y al dicho en relación a esto. En primera instancia, yo quiero decirles que la ley nos habla de asociaciones civiles y sociedades civiles y que es algo absolutamente diferente. Con esto quiero destacar, por ejemplo, el objeto de una asociación civil y que es algo que suelo enfatizar. Se parecen, sí, se confunden, sí, pero tienen diferencias. El objeto de una asociación civil me habla de actividades de beneficio, como la parte cultural, como la parte social, científica, pero que no implica ánimo de lucro. Sin embargo, estamos ya haciendo el comparativo con la sociedad civil, que tiende a tener un propósito económico buscando obtener ganancias mediante la colaboración de los socios. Y eso es otra cosa. Que tenemos además en relación al ánimo de lucro, que la asociación civil no tiene como objetivo principal obtener ganancias económicas para la membresía, mientras que la sociedad civil busca el lucro para distribuir las ganancias entre los socios. Y en términos de tributación vamos a observar, y cuando hablamos de tributación, estamos hablando específicamente de lo que conocíamos como impuesto sobre la renta y lo seguimos conociendo y el impuesto nos desconoce a nosotros con las cantidades. Bueno, pues mientras la asociación civil nos habla de no contar con la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos
pagar el impuesto sobre la renta sobre un remanente distribuible, vamos a hacer un comparativo con los títulos, porque la ley del impuesto sobre la renta me contiene diferentes títulos. Y mientras aquí hablamos de asociaciones que tenemos que tener cuidado de contar con esa autorización para recibir esos donativos deducibles, la tributación de las sociedades civiles dependerá de la naturaleza o propósito y de la elección del régimen fiscal. Ahora, aquí vamos a tener que ser cuidadosos. Si alguien está pensando en integrar una sociedad cooperativa, comparto con ustedes, la sociedad cooperativa es ese tipo de sociedad que puede albergar personas especializadas sobre un mismo rubro. Váyanle pensando. Especializadas en ese mismo rubro a título profesional, que desarrollan actividades de carácter profesional, no porque tengan necesariamente la cédula, sino porque dan un servicio y se cobra. Ah, caray, o sea, eso ya no tiene nada que ver con nosotros. Por eso es necesario hacer la distinción. Necesitamos observar cómo el capital social, la asociación civil, empieza con una piedra angular formada por la necesidad y la empatía. Y más allá de la empatía, por los benefactores que se disponen a dar. En tanto, la sociedad civil, los socios realizan aportaciones fijas al capital social. Esta es la parte medular del marco jurídico en el que estamos trabajando las asociaciones civiles. ¿Qué decir de un patrimonio que se constituye, en el caso de las asociaciones civiles, por cuotas, aportaciones en especie y donaciones? La sociedad civil tiene aportaciones por la membresía y cualquier bien adquirido o cualquier otro título. O sea, la sociedad civil está orientada a la parte del negocio. Y cuando estamos hablando de liquidar, por regla general destinamos todo el patrimonio en las asociaciones civiles a otras organizaciones de su mismo objeto social. Y aquí va, solo en algunos casos se les atribuye a los asociados a equivalencia a sus aportaciones. Cuando una asociación civil desaparece, necesitamos ubicar que el patrimonio será prácticamente concedido, donado a otras organizaciones con un objeto social similar, sino de manera expresa, igual, sí, similar. La diferencia con la sociedad civil, en la sociedad civil primero se cubren las obligaciones de la sociedad y después se reparte el capital en proporción a las aportaciones de los socios. O sea, vayamos observando que aunque de dicho se parecen, la asociación civil es otro asunto sublime. Ahí sí quiero precisar la palabra sublime. Y hablo de sublime porque está determinado por la forma en que un grupo en la vida social empatiza con una problemática, un grupo con una sensibilidad, un grupo de individuos con una sensibilidad se orienta a una causa noble, a una problemática identificada, observable, ante la que no permanecemos
impenetrables, sino todo lo contrario. Elegimos ser parte de la parte resolutiva de todo esto. Es importante que tengamos conocimiento de algunos conceptos que se establecen en la primera parte, en el primer capítulo, y que son las definiciones en el primer capítulo de esta ley. Quedamos que es la ley que fomenta las organizaciones. Una de ellas es el autobeneficio. ¿Por qué nos detenemos en esto del autobeneficio? Bueno, las asociaciones civiles no están orientadas al enriquecimiento de uno, sino a la utilidad o provecho que obtengan los miembros de una organización de la sociedad o sus familiares hasta cuarto grado civil mediante la utilización de los apoyos y estímulos públicos que les hayan sido otorgados para el cumplimiento de los fines de la organización. Autobeneficio, y esto es muy delicado. Al fin, seres humanos, sí, con una tendencia a la búsqueda angelical de ser el ángel que conecta un benefactor con la necesidad y con las personas necesitadas o con lo que está dando causa a la asociación, es importante que tengamos claro que también se presentan conflictos de interés, donde la asociación civil, por supuesto, que es sujeta de acciones de título comercial como la compra o la adquisición de bienes que dan lugar a esos satisfactores que la causa nos está demandando. El punto aquí es que circunstancialmente estamos expuestos a condiciones fuera del orden ético cuando estamos con estos recursos de esta asociación comprando a personas que pueden ser familiares. Y por eso la ley señala y nos dice, cuidado, porque no es apropiado cuando llegamos a familiares hasta cuarto grado civil. Eso es por una parte, en cuestiones de transacciones de índole ético, pero además, cuando nuestros propios familiares son los beneficiarios. ¿Acaso no pueden ser ellos parte de las personas necesitadas? Sí, siempre y cuando tengamos precaución. ¿Por qué? Porque tendremos familiares hasta cuarto grado civil y ahí estoy hablando de familiares directos que pueden ser, estoy hablando de hermanos, estoy hablando de esposos, cónyuges, hijos, hijas, y estoy hablando de primas, primos, cuarto grado civil. Ahora, vamos a la parte del beneficio mutuo, donde consideramos bien, utilidad o provecho provenientes de apoyos y estímulos públicos que se reciban de manera conjunta, miembros de una o varias organizaciones y funcionarios públicos responsables que deriven de la existencia o actividad de la misma. Beneficio mutuo. Beneficio mutuo nos habla de abiertamente esos accesos que tenemos a presupuestos. Y a veces decimos, oye, ¿cómo le hago para? Y vamos a escuchar gente que abiertamente diga, ¿cómo puedo tener acceso? Bueno, pues estamos hablando de un beneficio mutuo. Hablamos también de la comisión, una comisión de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Necesitamos ser cuidadosos con el manejo de estos conceptos
Y cuando escuchemos, estar atentos a cuál es el sentido que se le está dando a estas palabras como autobeneficio, beneficio mutuo, y que cuando estamos hablando de comisión, pues estamos hablando de la comisión de fomento a las actividades de las organizaciones. Y que cuando hablamos de consejo, hablamos de un consejo técnico consultivo. Que esta parte técnica consultiva prácticamente es un llamado a la conciencia. ¿Qué quiero decir con el llamado a la conciencia? ¿Qué estamos trabajando? ¿Cómo estamos sirviendo? ¿A quién estamos sirviendo? Y es un ejercicio de pensamiento crítico, reflexivo. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, a quiénes, a través de qué y cómo estamos haciendo, pues, esa intervención de índole social y comunitaria, que a veces, y quiero recordarles esta parte de, caray, no hagamos cosas buenas que parezcan malas y mucho menos malas que parezcan buenas. Podemos ser malinterpretados, podemos ser vilipendiados y a lo mejor no fue esa la intención, pero una mala interpretación, estar en el lugar equivocado con las personas inadecuadas, haciendo negociaciones que se prestan a interpretaciones diversas, pueden llevarnos a momentos de mucho desencuentro. Lo voy a manejar como desencuentro, porque realmente creo que a veces no existe la intención, ni siquiera buena ni mala, y penosamente nos exponemos y exponemos el prestigio y exponemos la transparencia y claridad de las organizaciones que estamos encabezando. Y no se trata de eso. Precisamente por eso hoy estamos aquí. Estamos hablando también de dependencias y nos referimos a dependencias como las unidades de la Administración Pública Federal centralizada, dependencias que nos van a estar llamando, dependencias en las que vamos a tener que rendir cuentas y donde las cuentas no necesariamente son de índole comercial, económico, en pesos constantes y sonantes, sino también de acciones. Y esta parte nos ocupa porque ¿qué le da vida a una asociación civil? Le da vida a estar cumpliendo con la misión. Pero ¿y cuál es la misión? Y de pronto, cuando revisamos, descubrimos que al paso del tiempo nos hemos ido alejando de lo que le dio propósito inicial a lo que dijimos que iba a estar dirigida la asociación. Y eso es muy delicado. Necesitamos ser coherentes, entre la acción, la palabra y la palabra por escrito, y necesitamos ser también congruentes y consistentes. Hablo de consistencia porque en el devenir del tiempo, pues de pronto empezamos a hacer cosas que simplemente no son parte, no son malas, no son malas, pero no corresponden a la misión, al propósito, fundamento, a lo que le dio fundamento a esta asociación, a esta membresía. Por otra parte, tenemos las entidades y en ello identificamos organismos, empresas, fideicomisos de administración pública federal paraestatal, Maestra. que claro, también están interesadas en la claridad y la transparencia con la que nos estamos conduciendo. Maestra.
Se nos acaba el tiempo. Por favor, a todos nos volvemos a conectar. Ajá. Les agradecemos, por favor.